Bienvenido nuevamente a través de estos canales, la Iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito. Nuevamente nos conectamos para traer una palabra de bendición. Y hoy tenemos un tema que he titulado El llamado a servir en tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles, bueno, vamos a hablar de eso. Y bueno, quiero leer en Jueces, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios que dice así: Una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo cual los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían sus provisiones en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en tierra de los israelitas y destruía todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con toda su familia y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langosta y los destruían todos. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. Eh, esta palabra que hoy queremos compartir, tiene que ver con un episodio en la vida del pueblo de Israel. Eh, y bueno, está el pueblo de Israel en un momento en que después de una tranquilidad, de una bonanza económica, que nosotros pasamos por esas etapas, llegó un tiempo en que dejó de mirar al Señor, de confiar en el Señor. Y ocurre esto que estamos viendo, pues que el Señor por 7 años lo dejó a merced del pueblo de los madianitas, ¿verdad? Y bueno, estaban ocurriendo lo que describe este capítulo, ¿verdad? Venían, ¿verdad? Cada cierto tiempo, anual, ¿verdad? Y arrasaban con sus cosechas, con sus provisiones. Tanto era el acoso, que estaban ya viviendo, tenían esconditas en las cuevas, en las montañas, para protegerse. Había mucho miedo y temor en el pueblo de Israel. Pero hubo un clamor, ¿verdad? Y ese clamor, el Señor lo respondió y ahí entonces comienza este tema que vamos a ver. Y bueno, que es el llamado de Gedeón a liderizar en tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles. Imagínense como estos tiempos que vive Venezuela y el Señor nos llama a liderar, ¿verdad? En medio de una situación difícil. Entonces hoy quiero compartir 6 lecciones que nos pueden ayudar eh, a confiar a Dios y a poder servir en medio de una crisis. Y la primera es la siguiente, dice: Dios usó un tiempo difícil para llamar a Gedeón. Este, como dije al inicio, ¿verdad? Después de una tranquilidad, el pueblo le dio la espalda a Dios. Y eso hizo, ¿verdad? Que toda esta situación que acabamos de leer, por parte de los madianitas, ¿verdad? Por 7 años le quitaban la cosecha, invadían Israel, eran como langostas, dice la palabra, ¿verdad? Que devastaban toda la tierra. Y bueno, ellos tuvieron que huir en ese ambiente, ¿verdad? Este es llamado Gedeón. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros es: ¿cuántas veces nos han llegado momentos difíciles, ¿verdad? Y y quizás a veces nunca nos preguntamos por qué esta situación, ¿verdad? ¿Qué está planeando Dios en medio de eso? Y eso recuerda un versículo que está en Proverbios 3, 11 y 12 que dice que no menospreciemos la instrucción o la disciplina del Señor. Dice: no aborrezca su disciplina. ¿Por qué, verdad? Porque dice que Dios disciplina al que ama.
Entonces, algo el Señor quiere hacer. Sin embargo, ¿verdad? El Señor escuchó el clamor del pueblo. Entonces, podemos aprender eso. Lo otro que podemos aprender es que Dios miró eh, lo que Gedeón no miraba, pues en él. O sea, Dios estaba viendo algo que podía hacer algo con Gedeón, que él no lo estaba viendo por sí mismo. En los versículos 7, del 7 al 12, realmente Dios siempre, a veces nosotros nos subestimamos, pero Dios puede usarnos maravillosamente su obra. Y este es el caso de Gedeón. Gedeón, en el momento que tiene el encuentro con Dios, estaba escondido. Estaba escondido haciendo una labor, ¿verdad? Con el fruto de su cosecha, pero lo estaba haciendo escondido porque había temor, ¿verdad? De que se lo quitaran, había miedo, ¿verdad? De los madianitas, ¿verdad? Y en realidad podemos decir que Gedeón estaba frustrado, desanimado y tenía miedo, pues era su condición. Sin embargo, en estos versículos del 7 al 12, el Señor le hace un llamado y le dice, Señor, valiente y esforzado, ¿verdad? Y, y sabe que esta expresión que le hace Dios a Gedeón, este, no lo dice la Biblia, pero uno pudiera decir, bueno, es que Dios se está burlando de este hombre porque él estaba escondido, tenía miedo, ¿verdad? Sin embargo, Dios está viendo lo profundo de su corazón y le dice, hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Te quiero llamar para que liberes al pueblo de Israel. Entonces, para nosotros somos hijos de Dios, somos especiales, hemos sido justificados, ¿verdad? No, y libre de toda condenación. De manera que nosotros somos hijos del Señor, ¿verdad? Y podemos hacer en sus manos grandes cosas. Y este episodio, ¿verdad? De esta segunda característica que vemos aquí es que, aunque Gedeón no creía en él, en lo que podía hacer, Dios sí estaba viendo que podía hacer grandes cosas con él. Lo tercero es que Dios motivó a Gedeón en, en su presencia, pues allí cara a cara. En los versículos del 13 al 24, Dios le dio confianza a Gedeón, ¿verdad? Y saben que una de las cosas que uno puede apreciar allí, ¿verdad? Es que en medio de su debilidad, porque Gedeón dice allí mismo la palabra que era el más joven de su clan, de su pueblo, era muy jovencito, pues, y era débil. Y es decir que su currículo, ¿verdad? No calificaba, ¿verdad? Para hacer algo. Sin embargo, el Señor sí estaba viendo que podía hacer algo. Y en el versículo 16 le dice que él sí puede hacer algo, pero que él va a estar con él. Y eso es bien importante, porque usted y yo, ¿verdad? En medio de las situaciones difíciles que a veces tenemos que enfrentar en la vida, podemos hacerlo confiado en que el Señor no nos va a dejar. Él siempre nos va a acompañar. Y Gedeón necesitaba ese encuentro personal con el Señor cara a cara, donde el Señor le dice, hombre forzado y valiente. Lo cuarto que podemos ver en esta lectura que hace referencia en Jueces, capítulo 6, es que Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. En los versículos del 25 al 32, una de las cosas que debe hacer Gedeón es limpiar el padre de acero de la casa. Y la mayoría de las veces nosotros aparentamos enfachar algo, pero hay algunas cosas que en lo más profundo de nuestro corazón no le agradan a Dios. Y una de las cosas que tuvo que hacer Gedeón fue derribar los ídolos de Baal, ¿verdad? Que toda su familia adoraban, ¿verdad? Era propiedad de la familia, ¿verdad? Y bueno, Gedeón, una de las cosas que hizo fue derribar eso, ¿verdad? Y por cierto, se ganó sus enemigos, ¿verdad? Pero tenía el respaldo y la confianza del Señor. La pregunta que podemos hacernos aquí, ¿verdad? En este punto es que, eh,
así como Gedeón tuvo que tomar decisiones para ordenar su casa y la de su familia, ¿verdad? Su vida interna. ¿Hay algún pecado, alguna situación que usted y yo debemos arreglar para que el Señor pueda usarnos poderosamente en su obra? ¿Qué ídolos debemos derribar? Es importante pensar en esto. Lo cuarto que podemos aprender de esta porción de la palabra es que Gedeón dio un gran paso de fe. En el versículos 35 al 40 dice que los madianitas estaban preparándose para incursionar nuevamente a arrasar con los bienes del pueblo de Israel. Sin embargo, después de este encuentro que Gedeón tuvo con Dios, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Jehová lo envolvió, lo arropó, lo fortaleció. Y una de las cosas que hizo Gedeón fue que tocó el cuerno del carnero que representaba guerra, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? De guerra del pueblo, ¿verdad? Él se levantó en fe, ¿verdad? Confiando en que el Señor lo iba a respaldar. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Levantarnos en fe porque el Señor tiene cuidado y nos acompaña. Y lo sexto, ¿verdad? Que podemos ver acá es que Gedeón entendió que la victoria depende de Dios y no del hombre. Qué interesante esto. Si usted revisa en el capítulo 7, los versículos del 1 al 8, especialmente en el versículo 2, dice la palabra allí que después de ese llamado, ¿verdad?, a pelear, a defenderse, había mucha gente, mucha gente. Y se formó un ejército de unas 22,000 personas, que luego el Señor lo hizo que lo redujera a 10,000. Pero era mucha gente, porque el Señor quería glorificarse Él, ¿verdad? Y no que fuera el hombre. Y ahí está el famoso encuentro de llevarlos al agua, ¿verdad? Y de ahí quedaron solamente 300. 300 para pelear con un ejército de 135,000. Es decir, que a cada soldado israelita, a esos 300, tenían que luchar cada uno por lo menos con 435 personas personalmente. Ahí se glorificó el nombre del Señor, porque el pueblo de Israel salió triunfante. Pero como dice este lineamiento que estamos viendo, ¿verdad? Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Es el Señor que se glorificó. Entonces, bueno, esta palabra que hoy hemos compartido, ¿verdad? Nos llama, ¿verdad?, a reflexionar en que en medio de las crisis y sobre todo la que nosotros estamos viviendo y algunas particulares que nos toca vivir como familia en lo personal, podemos tomar estas características que se ven en esta porción que hizo Gedeón, ¿verdad? Y podemos confiar en el Señor, podemos atrevernos que el Señor va a pelear la batalla por nosotros y en medio de las dificultades que hay, el Señor nos va a dar la victoria. Entonces quiero orar para finalizar y quiero que inclines tu rostro y que confiemos, así como Gedeón fue usado por el Señor, tú puedes ser usado para grandes propósitos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque creemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos servir en tu obra, podamos enfrentar al enemigo, a las dificultades que se nos presentan en nuestra vida, confiando en que tú tienes el control, que tú nos acompañas. Y en fe, Señor, nos levantamos, creemos esta palabra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.